There was no tradition of reading in the house, no books. Of course, I read in school, etc., I read books in school and that sort of thing, but it was more of a visual tradition, and more I was taken to movie theaters a lot. Also, being a sickly child with very severe asthma, I couldn't play sports. So, again, the movie theater and the church and the movie theater. Arranca la máquina de pensar con esta voz, una voz hablando en inglés. Es la voz de Martin Charles Scorsese. Martin Scorsese. Vamos a estar hablando de este director, de este realizador, de este guionista, actor, ha actuado en muchas películas, productor estadounidense, un hombre nacido en Queens, en el barrio Queens, allá en New York, el 17 de noviembre de 1942. Vamos a hablar durante esta semana sobre Martin Scorsese, popularmente conocido como Marty, todo el mundo le dice Marty. Y nada, arrancamos la máquina de pensar con Juan Cobra en controles de emisión, con Gustavo Germán en la puesta a punto. Decirles brevemente, comentarles que lo del viernes, realmente en Todos Somos Raros, en el Centro Cultural de España salió, queda más que lo diga yo, pero salió muy entretenido, muy, realmente muy divertido, muy interesante. Bueno, obviamente arrancó con el piano de Leo Maslía y después estuvimos hablando Roberto Aprato, Osvaldo Aguirre y quien les habla en torno a este libro tan especial que es la correspondencia entre Mario Lebrero y Francisco Gandolfo, un poeta, amigos, que en algún momento haremos algo aquí, porque gracias a ese libro le pedí prestado un libro de poesía a Osvaldo Aguirre y pude conocer lo que era la poesía de Francisco Gandolfo, y realmente es algo muy, pero muy distinto a lo que uno está acostumbrado a leer como poesía. Es algo casi narrativo, en fin, es algo muy diferente. Uno de sus libros se llama El Psicópata, donde precisamente va analizando cada poema, está tratando de dar una situación narrativa o una situación mental. Leí al final de En Todos Somos Raros un solo poema a Francisco Gandolfo, uno dedicado a César Vallejo ahí, pero dedicado en el sentido muy cotidiano de la palabra, no habla de borracheras con César Vallejo, en fin, y de los imprenteros, pero está muy, pero muy bien. Realmente fue muy lindo estar con todos los amigos que fueron a la cafetería del Centro Cultural de España este viernes. Hubo mucha gente, por suerte, y bueno, salió todo, insisto, bastante entretenido, al punto que pusimos, gracias a Andrés Capelán, en el Facebook de la máquina de pensar, se puede ver la conversación que mantuvimos, el encuentro Todos Somos Raros, filmado ahí, realmente maravillas de la tecnología, ¿no? Con un celular poder ver toda la conversación. Quien les habla, que no suelo escucharme muy a menudo, ni mucho menos, vi toda la conversación de nuevo, todo el encuentro Todos Somos Raros, y por eso puedo decir que es muy entretenido, y aparte no dura mucho, por suerte, siempre las cosas breves, dura unos 45 minutos, muy salpicados. Otra cosa es que también esta charla entre Roberto Aprato, Osvaldo Aguirre y quien les habla fue interrumpida, por suerte, y muchas veces gracias a Roberto Aprato, por ejemplo, para que Leo Maslía pudiera hablar desde el fondo, y Elvio Gandolfo, el hijo de Francisco Gandolfo, también interrumpió varias veces para acotar y agregar datos en torno a lo que estábamos diciendo. En el caso de Elvio Gandolfo lo podía hablar porque era el único que había vivido todo lo que estábamos diciendo y de las cartas que estábamos conversando o comentando entre Francisco Gandolfo y Mario Lebrero. O sea que es un combo donde de última participaron 5 personas, 5 voces diferentes, y insisto, no suele haber, como decía Roberto Aprato, correspondencia, cartas o reflexiones tan francas, tan a calzón quitado, tan duras, tan directas sobre literatura, sobre dos hombres que en medio de la noche de la dictadura del Cono Sur, bueno, estaban ahí ellos hablando de literatura, de poesía, sosteniendo la llama. Nada, eso era solamente para decirles que el jueves, por suerte, van a poder oír esta charla y no me van a tener que escuchar más resúmenes a mí, sino que la van a poder disfrutar directamente. Insisto, esto parece que sea muy autobombo, pero realmente con decirles que estaba engripado ese día y cuando salí del Centro Cultural de España se me había ido la gripe tan
fascinados que estábamos todos de cómo había ocurrido la charla. Con eso les digo todo. Bueno, Martin Scorsese, ¿qué podemos decirte de Martin Scorsese? Es otro de los grandes directores cuya carrera prácticamente hemos visto a lo largo casi online. Hemos visto desarrollarse a este gran director de cine, que arrancó sobre todo con varias películas en los años 70 que llamó mucho la atención. Recién es un hombre que arrancó en los años fines de los años 60, principios de los 70, y recién en el 2007, o sea 35 años después, le dieron el Oscar al mejor director por su película Los Infiltrados, aquella con Leonardo DiCaprio, con Matt Damon y con Jack Nicholson, pero antes tuvo otros grandes hitos, entre otros, simplemente para recordar, Taxi Driver, esa película impresionante con Robert De Niro. Hace poco se cumplió un aniversario y bueno, pude ver un documental en torno a Taxi Driver y por ejemplo Robert De Niro diciendo, entre otras cosas, ante un público muy grande, dice: pasaron 40 años y en todos estos meses y durante todos los días de todos estos meses de estos 40 años, uno de ustedes, le decía al público, Robert De Niro, se acercó y me dijo: "Are you talking to me?" ¿Me estás hablando a mí? Haciendo la célebre frase de Taxi Driver, donde Robert De Niro se está hablando ante el espejo, ¿no? Y se va, digamos, hablando de pesado y se va diciendo: "Me estás hablando a mí, te diriges a mí, estás hablando, are you talking to me?" Que es una de las 2 o 3 grandes improvisaciones del cine, porque eso no estaba en el guión, lo improvisó Robert De Niro para Taxi Driver. Para arrancar la semana, para poder hablar un poco, una panorámica de este director Martin Scorsese, me olvidé decir que también tiene una gran carrera como documentalista y como productor de otras películas y también como actor con otros realizadores. Vamos a darle la bienvenida a Juan Pablo Russo. Él es editor de la web Escribiendo Cine, una web que tiene, entre otros, tiene unas 300.000 visitas reales al mes. Juan Pablo Russo, ¿estás ahí? Sí, acá estoy, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Bienvenido a La Máquina de Pensar, bienvenido a la semana de Martin Scorsese. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias por haberme invitado a participar. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es tu contacto con Martin Scorsese como especialista en cine? Digamos, obviamente uno siempre tiene una entrada, tenemos entradas distintas, a veces te impresiona algo o simplemente fue digamos, la acumulación de este hombre de calidad que fue haciendo a lo largo de décadas, ¿no? Porque estamos hablando ya de 4 décadas, por lo menos, casi 5. Sí. Bueno, es un director muy atrapante y sobre todo en su búsqueda estética y narrativa y cómo ha sabido adaptarse a las diferentes épocas y tiempos en que le toca estar. Lo que más me sorprende de él es que si bien es un director confesamente religioso, sus películas por ahí no lo son tanto, contradictoriamente. Por ahí a simple vista no lo son tanto. Si uno las estudia más interiormente, sus películas siempre son religiosas. De hecho, bueno, La Última Tentación de Cristo podría ser como su película más paradigmática sobre este tema, que habla sobre sus dudas y sobre sus miedos, más allá de lo que la película generó en su momento, que fue como mal vista, me parece. Sí, fue un escándalo tremendo. Él pensaba que esa película no iba a recaudar, no, perdón que te interrumpa, pero pensaba que no iba a recaudar mucho y no invirtieron demasiado y fue un escándalo y realmente recaudó mucho dinero. Bueno, y era En Silencio, su última película, sí. Retoma un poco esa idea, digamos, tiene mucho de La Última Tentación de Cristo, la película. Él, digamos, está muy bien lo que decís, 2 patas tiene, digamos, por decir muy simplificadamente. Una, la pata religiosa, que él, digamos, era un niño asmático, por lo que cuenta, no salía mucho, entonces podía ir al cine o a la iglesia, que fue lo que escuchamos al comienzo de este programa, una breve entrevista de él hablando en inglés, y entonces iba o al cine o a la iglesia, no tenía plata para ir al teatro, o sea, cine o iglesia. Y entonces, por un lado, quiso ser sacerdote, pero bueno, no, incluso parece que intentó entrar al
seminario, no pudo, o no quiso, o se dio cuenta que no era su vocación y siguió la del cine. Ahora, lo que decís vos, bueno, menos mal que eligió otra vocación. Sí, no. Hubiéramos perdido grandes películas. Sin duda. Aparte él dice que en realidad lo que le fascinaba era un cura, un sacerdote, que ese sí tenía la vocación. Él quería tener esa vocación, pero empatizaba, digamos, con este cura, no con ese sacerdote, no con la propia vocación. Pero es cierto lo que decís vos, yo agregaría un detalle, o creo que vos ya lo dijiste, pero cuando decimos que tiene un sentimiento religioso o un impulso religioso, habría que suscribirlo a la Iglesia Católica y sobre todo a la pasión de Cristo, digamos, esa cuestión tan violenta, digamos, ¿no? Porque uno puede tener un sentimiento religioso y ser, bueno, no sé, protestante o budista o musulmán, en fin, distintas creencias, ¿no? Y esa claro, igual tiene una película budista. Sí, la estuve viendo ayer y es rarísima. Ahora se me fue. Kundu, se llama Kundu, la estuve viendo ayer y es la película más rara que vi de Scorsese, es muy rara porque no parece Scorsese. Bueno, Silencio también es una película rara. Ah, sí. Digamos, para los cánones que uno tiene de Scorsese. De acuerdo. No es la película convencional de Scorsese, digamos, tiene una línea un poco más más confusa en cuanto a su realización. Pero yo quería decir, por un lado el sentimiento religioso, digamos, que yo creo que atraviesa muchas películas de él, y por otro lado la violencia. Las dos cosas están ahí en casi todas las películas, menos en Kundu, que por más que aparecen los chinos y la invasión de los maoístas, no hay violencia así. En cambio, en este Silencio sí hay sufrimiento, martirio, violencia en algunos momentos, ¿no? Y son dos patas que lo han llevado también a estar un poco como marginado de la Academia de Hollywood de los premios Oscar. Claro. Recordemos que Scorsese no tiene una buena relación con la Academia, y por la única película que ganó el Oscar es por la película menos Scorsese que hay, digamos. El Infiltrado es la remake de otra película, que es la película menos autoral de él, digamos. Yo creo que, bueno, que aprovechaban esta ocasión para darle el Oscar, porque tampoco, si no, nunca le iban a dar el Oscar a Scorsese, hubiera sido un papelón, considerando que es uno de los mejores directores de las últimas décadas. Pero su enemistad con la Academia es bastante, digamos, es como bastante notoria, y bueno, él digamos, él ha hablado muchas veces de su enemistad con la Academia, y tiene que ver también por esta forma que él tiene de filmar y los temas a los que se dedica. Digamos, no son temas muy amigables para lo que está acostumbrado a premiar la Academia. Claro, sí, sin duda. En el caso de Silencio, que es la última de él, digamos, estrenada, fue un fracaso total, digamos, en taquilla. Hay otra pata, digamos, pero otra característica de Scorsese. Esto sí que es muy subjetivo lo que te voy a plantear, te lo pregunto, te lo opino, pero es el exceso. Él, cuando es violencia, siempre es excesiva, la duración de las películas son excesivas, o sea, rompe los moldes convencionales de las películas comerciales, y en el caso de Silencio, que precisamente, como decís vos, es lo contrario, es un Scorsese íntimo, yo diría que también es excesivo el silencio, en unos momentos la lentitud es extrema de esa película. Sí, bueno, y eso hizo que la película fuera un fracaso, aparte, digamos, por su duración. Es una película como con mucho tiempo, muertos, mucha morosidad, que dura casi 3 horas. Entonces, digamos, no es una película fácil y digerible para el público. Pero bueno, también es cierto que él, al ser Scorsese, puede hacer lo que quiera y conseguir la plata para hacer lo que quiera. No cualquier director tiene esa libertad hoy en día. Digamos, tenés que ser como una gran figura para que alguien te financie una película que de por sí, digamos, cualquier analista podría haber decidido que iba a ser un fracaso. Claro. Aparte, digo, con qué actores, Liam Neeson apareció
en un momento dice que pensó en hacerla con Daniel Day-Lewis, que es realmente Day-Lewis, que es un gran actor. No pudo ser, pero digo que sí, hizo una película Silencio, que aquellos que no la vieron podemos recomendarla desde el punto de vista también plástico, visual. Hay una serie de referencias sí, es una película muy visual. Sí. Referencias al cine japonés, a Kurosawa, a toda esa cuestión pictórica, ¿no? Sí, de hecho trabajó con el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto, y fue la única nominación al Oscar que consiguió la película, fue la de fotografía. Digamos, si bien es una película técnicamente impresionante, también fue obviada en esas ternas. Y una película aparte que fue poco comprendida por parte, digamos, de los que no son creyentes y por parte de la Iglesia Católica, que también la condenó, o la condenó no, pero habló mal de ella, o digamos hubo críticas, porque lo que presenta son mártires, digamos, en la época, digamos, de 1600 aproximadamente, allá en Japón, para tratar de entrar jesuitas, y claro, son gente que no son como los mártires ideales que se inmolan por la fe, sino que estos se quiebran, digamos, ¿no? O sea, lo que muestra una y otra vez Martin Scorsese a lo largo de su carrera es ese, ¿no? La incertidumbre, la de la fe y no fe, la fe y la duda, ¿no? Sí, bueno, la incertidumbre está en toda su obra, tanto en la incertidumbre religiosa como la incertidumbre del ser humano, como la incertidumbre personal. Todos sus personajes siempre tienen incertidumbre, digamos, es algo que atraviesa toda su obra, me parece, claro, el tema de la incertidumbre. Sí, él habla... Además de, como ya hablamos, de la violencia y de la cuestión religiosa, me parece que otro de los temas en su obra son personajes con incertidumbre. Exacto, sí, exacto. Él en un momento... Que viven dudando, personajes que siempre dudan de todo, digamos, dudan de Dios y dudan también de su vocación y dudan de lo que hacen y dudan de su familia. Siempre hay conflicto de duda en su obra. Dudan de sus amigos, dudan de las otras personas que trabajan. Es más, él ha llegado a decir un momento que hay como dos vertientes. Una es el miedo, ¿no? El miedo que tenemos todos, y el otro cuando ese miedo se convierte en paranoia, ¿no? Y hay muchos personajes protagonistas de él que en un momento son paranoicos, ¿no? O sea, si uno ve Cabo de Miedo, es esa familia no ideal, no sé qué, que terminan totalmente paranoicos, pero con razón, no están perseguidos por alguien que es exageradamente loco, ¿no? Pero digamos, es esa mismo que estás diciendo vos, la incertidumbre, el tema de que la estabilidad es mínima, porque viene enseguida la duda. Juan Pablo Russo, si me esperás un momento, vamos a hacer una brevísima pausa, amigos, y después de la pausa seguimos conversando sobre Martin Scorsese con el periodista, editor de la web escribiendocine.com, Juan Pablo Russo. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando vía telefónica, él está allá en Buenos Aires, con Juan Pablo Russo, es editor del sitio web escribiendocine.com, es un sitio que tiene muchísimas visitas mensuales, y estamos hablando con Juan Pablo Russo estamos abriendo esta semana en torno a este gran realizador que se llama Martin Scorsese, y que ha hecho, entre otras películas, bueno, Alicia ya no vive aquí, Taxi Driver, Toro Salvaje, El Rey de la Comedia, El Color del Dinero, La Última Tentación de Cristo, Goodfellas, Buenos Muchachos, Cabo de Miedo, La Edad de la Inocencia, aquella con Daniel Day-Lewis y Michelle Pfeiffer, Casino, en fin, ha hecho muchas, Vidas al Límite o Al Límite, Kundum, que la acabo de ver ahora y que es la menos Scorsese de todas, realmente parece, es la vida del Dalai Lama, está hecha, parece por encargo, es muy linda desde el punto de vista fotográfico y de confección. Ahí uno descubre en Kundum que, aunque a él no se meta demasiado, digamos, en la película, la factura de sus películas es realmente llamativa, ¿no? Brillante, elegante. Juan Pablo, si yo te preguntara cuáles son las películas que más te pegaron o que más te parecen más importantes de este hombre llamado Martin Scorsese, ¿cuál me dirías?
Y sí, sí, seguramente Taxi Driver, Buenos Muchachos, La Edad de la Inocencia, digamos, es como muy difícil elegir, digamos, cuáles son las mejores películas, pero bueno, hay algunas que son inevitables que encabezan como el top 10 de las favoritas de Scorsese. Cuando uno habla de Martin Scorsese no puede evitar poner a Taxi Driver, digamos, es como su obra cumbre. Buenos Muchachos también es una de sus mejores películas, que es casi insostenible que una película como Danza con Lobos le haya robado el Oscar a Buenos Muchachos. Es algo que sí, aparte de un detalle, perdón. Claro, no se puede entender. Hay un detalle con Goodfellas, con Buenos Muchachos, es la mirada que hace sobre la mafia. Fue tan novedosa y fundamental que no se puede entender toda la serie de Los Sopranos sin eso, ¿no? O sea, ahí está la serie de Los Sopranos. Claro, tal cual, porque son películas que marcaron un hito y que rompieron una época. Digamos, Buenos Muchachos, digamos, hubo un antes y un después de Buenos Muchachos, así como hubo un antes y un después de Taxi Driver. O del Padrino, digamos, hablando de la mafia, digamos, ¿no? Tienen, o del Padrino, claro, tal cual, pero no lo tienen muchos directores y no hay muchas películas que hayan marcado un quiebre en el de género. época. Y sin duda, bueno, claro, Scorsese es uno de los directores que ha marcado quiebres. Y no olvidemos que vos lo nombrabas al principio, que también ha hecho muchos documentales, y sobre todo documentales de Scorsese, que tiene como un vínculo muy especial con algunos megastars como Bob Dylan o los Rolling Stones, que lo han llevado a retratar, bueno, en el caso de los Rollins, un concierto, en el caso de Bob Dylan, ha hecho tipo una biopic documental sobre su vida. Es un documental, es un director que no se queda en lo que sabe hacer, sino que siempre va en busca de algo más. Como esta búsqueda también lo ha llevado a trabajar en televisión. Recordemos que Scorsese es uno de los primeros directores de cine renombrados que se larga a dirigir una serie. Sí, Boardwalk Empire, sí. También hizo el documental de Bob Dylan. Yo creo que es definitivo para alguien tan elusivo y que le huye tanto digamos, a las biografías como Bob Dylan. El que hizo sobre No Direction Home está extraordinariamente, lo pinta perfectamente a Bob Dylan. Y también el que hizo también sobre George Harrison, Living in the Material World, también pinta, también, digamos, a los Beatles y a George, ¿no? ¿Cómo? Y también tiene una serie de documentales que produjo sobre diferentes artistas norteamericanos, que ahora se me fue el nombre, que son como 10 documentales, los cuales él dirige uno, pero hay otro que dirige Clint Eastwood. Sí. Otro, digamos, hay como un montón de grandes directores que los dirigen, pero bueno, que está todo armado por el propio Scorsese. Sí. Es una serie de documentales que él produce y ideó. Sí, produjo, aparentemente se habían cumplido 100 años, creo, de el blues. Entonces hizo, bajo el título genérico de blues, hizo 7 documentales, y uno lo dirigió él, pero después eligió a los otros como directores de estos documentales, digamos, obviamente producidos por él, a Wim Wenders, Mike Figgis y Clint Eastwood, que el de Clint Eastwood es sobre el piano y el blues y el jazz. Entrevistó a Ray Charles, ya cuando quedaban pocos, le faltaba poco para morir a Ray Charles, y el de Clint Eastwood está extraordinario porque analiza todo lo que es el piano, ¿no? O sea que es un instrumento que ha cambiado muchísimo en 100 años, ¿no? En sí, es lo que estás diciendo vos, tiene muchísimos intereses, además de otra cosa que nos está faltando, y un poco para ir culminando esta charla, que yo no vi, tengo que confesar que no vi, que es hizo como una especie de recuento de todo el Hollywood, de toda la historia de Hollywood en 3 documentales, ¿no? Sí. Una serie de documentales que, bueno, de hecho están esta es la parte que no se puede decir, pero están para descarga. No, están en YouTube. Se consiguen. Sí, ahora están libres en YouTube, me sorprendió. Sí. Ya están libres en YouTube. Están en YouTube, ahora están libres. Muy interesante. Y después tiene otro también sobre cine italiano, un documental en el que habla sobre
la historia del cine italiano, también muy interesante. Digamos, él en primera persona contando la historia del cine italiano. Sí, la verdad que es un director que digamos que prueba todo lo que, digamos, no es que, digamos, son muy pocos aquellos que se salen un poco de los cánones en los que le va bien y experimentan a otra forma. Me parece que Scorsese es uno de los pocos que hay, porque por ahí, bueno, hay muchos cineastas que les va bien haciendo, no sé, películas de terror y siguen toda su vida haciendo películas de terror y no prueban ni con documental, ni con un musical, ni con nada que se le parezca. El caso de Scorsese es algo atípico. Es algo atípico porque es alguien que vive del cine, se casó 4 o 5 veces, dijo que cuando uno se dedica al cine con esta energía no puede tener vida privada y prácticamente parece que no la tiene. Se llama, en YouTube está como un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine, son 3 capítulos, digamos de 1 hora y cuarto cada uno, y está hecho por el British Film Institute, y realmente yo no lo vi, pero es una cabalgata a lo largo de todo Hollywood. Vi fragmentos, me acuerdo, vi los fragmentos dedicados a John Ford que me parecieron extraordinarios, pero los voy a ver para mañana y ya lo podemos recomendar, eso está en YouTube libre. Juan Pablo Russo, te mando un abrazo y gracias por... Es una clase de historia. Es una clase de historia de cine, exactamente, vos lo dijiste. Te mando un abrazo grande, Otro para vos y muchas gracias por haberme llamado. Un abrazo para todos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Ahora en el tercer bloque vamos a recibir a el crítico de cine o ex crítico de cine, orientador de talleres de cine, de apreciación de cine, películas y de discusiones cinéfilas. Él estuvo hace muy poco para acá. Pablo Ferré, ¿estás ahí? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Estamos hablando una semana en torno a un director que, bueno, que de alguna forma es de nuestra época y que uno lo ha visto crecer y ha visto, digamos, desarrollarse su trayectoria. Y bueno, estamos tratando de abordar a alguien que también tiene una obra muy difícil de catalogar porque tiene documentales, genera series de televisión, tiene muchísimas películas, tiene trabajos como actores en otras películas de otros, en fin, estamos hablando de Martin Scorsese. ¿Cómo es tu vínculo con él? ¿Cuáles son las películas que te gustan? ¿Cuándo empezaste con Martin? Bueno, te cuento, a propósito de la presentación, agrego una cosa nomás a la presentación que vos hacías. Profesor de cine sería más adecuado tal vez a esta altura, ¿no? Profesor de cine, perfecto. No, digo esto porque tiene que ver con Scorsese también y con el método de Scorsese para mostrar las películas que no ha hecho él, ¿no? Estamos hablando de eso que yo no lo vi, es una especie de documental de una cabalgata por el cine, un viaje personal con Martin Scorsese a través del cine americano, que dicen que está muy bueno. Sí, es un documental que son, creo recordar, si no recuerdo mal, son como 4 horas fácil, o 4 horas y pico, que está enmarcado en aquellos documentales que se hicieron por encargo del British Film Institute cuando el centenario del cine en 1995. Claro. Entonces, Scorsese cuenta la historia del cine americano, pero claro, lo que pasa es que la idea del British Film Institute no era hacer películas tipo libros de texto para la escuela, digamos, sino películas personales, que cada director personalizara el documental, ¿no? Y Scorsese hace un viaje personal por el cine estadounidense, extrayendo secuencias de sus películas favoritas, lógicamente hablando de cosas autobiográficas, de su vida en Little Italy, con el catolicismo de por medio, y las escapadas al cine, el shock que le produjo Duel in the Sun, ¿no? La película de King Vidor, Duelo al Sol, su descubrimiento del sexo y de lo tórrido a través de esa película, y a partir de ahí cuenta la historia del cine americano, pero cuenta la historia del cine americano tal como él lo vio, lo cual le da un valor suplementario al documental, ¿no? O sea, no es como un programa de televisión despojado, sin un punto de vista, sino todo lo contrario. Y después la otra cosa que hizo también Scorsese, que es brillante, es mi viaje a Italia, se llama, el mio viaggio in Italia, vendría a ser, parafraseando el título de la película de Rossellini, ¿no? Que es una cabalgata del mismo estilo, pero por el cine italiano, principalmente el cine neorrealista, ¿no? Rossellini es Sica Visconti, y es una maravilla porque, claro, es
Son lecciones de cine, las dos películas, sí, ¿no? sí, sí, él es como si fuera, él habla muchos en las escuelas de cine y plantea la necesidad de estudiar cine, por más que dice que alguien viendo Orson Welles podría ya dirigir una película, digamos, absorbiendo lo que 4 horas de Orson Welles dice, se exagera un poco, pero bueno, Pablo Ferré es profesor de cine, como también lo sos vos, aunque él también sea realizador, bueno, también vos sos realizador, y él realmente también tiene esa otra serie que es la de documentales de blues también, que eran 7 documentales, que realmente eso es la otra beta que tiene él, que es la música popular. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en esa cabalgata de cine que yo no vi, insisto, de la British Film Institute, que es un viaje personal con Martin Scorsese, por lo menos veo aquí que en YouTube dice a través del cine, recuerdo el fragmento en que, porque ese sí lo vi, en que él habla de John Ford, y habla de Searchers, y dice en un momento, se abre una tumba y John Wayne dice que para los comanches, o bueno, ahora no me acuerdo, los apaches, el más allá, para ir en el más allá, necesitan avanzar, ¿no?, por la oscuridad, y él agarra, saca el revólver y le tira 2 balazos al cadáver, ¿no? Dice, con esto se quedará ciego. Y le pareció, Martin Scorsese era un niño y quedó súper sorprendido con esa violencia. Y ahí volvemos a la beta principal de él, una de las betas que es la violencia, ¿no?, en sus películas. Sí, yo justamente la semana pasada estuve haciendo un mini estudio en una de las instituciones en las que estoy dando clase, que probablemente lo haga, y es muy probable que lo haga también en los talleres, en los talleres míos, ¿no? Un mini estudio de Scorsese a partir de 2 películas, de Mean Streets y de Taxi Driver, que para mí es inevitable, ¿no? Taxi Driver es una película que yo la vi muchísimas veces, de hecho cada vez que la invoco en la televisión la veo, no importa cuántas veces, ¿no? Y claro, es la beta más conocida, digamos, ¿no?, de Scorsese, es el primer Scorsese, ¿no? Pero digamos, Scorsese es un tipo que yo creo que es el director americano más completo que hay, ¿no? Nosotros hace tiempo, cuando yo estuve hace poquito en el programa, hablábamos Clint Eastwood, ¿no? Sí. Pero Scorsese, no se trata de hacer comparaciones odiosas entre uno y otro, ¿no? Pero Scorsese es más completo en ese sentido en términos de intereses diversificados, porque él por un lado tiene el costado personal, ¿no? Su primera etapa, que es el que todo el mundo recuerda, ¿no? O sea, el Scorsese callejero, las pandillas, bueno, un poco una vertiente, digamos, de su personalidad creadora que se mantiene hasta el día de hoy en algunas películas. Pero por otro lado está el Scorsese cinéfilo, está el Scorsese rockero, ¿no? No nos podemos olvidar de The Last Waltz, ¿no? Aquella película musical que hizo sobre The Band, ¿no? Es decir, están sus intereses musicales, está su obsesión con los Rolling Stones, que también hizo aquel documental Shine a Light, ¿no? Y de Bob Dylan también, ¿no? Y de Bob Dylan también, claro. Entonces, y por otro lado está esa cosa como pedagógica, de docente bueno que tiene, que es mostrar las películas que a él le gustan, de una manera muy reveladora, ¿no? Pero en el medio están esas cosas, ¿no? Que a veces no se pueden clasificar muy fácilmente. Yo el año pasado, en el primer año de los talleres míos, di de La edad de la inocencia. Claro. Una película que a mí sobre la que me tocó escribir cuando yo empecé de crítico, ¿no? Y me acuerdo, a mí me gustó muchísimo y la entendí toda, es decir, entendí de dónde venía la película, entendí esa parte de la sensibilidad de Scorsese, y eso me costó alguna discusión con algún colega en aquel momento, que estaba furioso, ¿no? De Luchino Visconti, ¿no? O sea, tiene que ver con Luchino Visconti también, y tiene que ver con 2 cosas que a él le gustan. Por un lado, Luchino Visconti y Censo, la famosa película, ¿no?, de Visconti. Sí, El Gato Pardo también, digo. El Gato Pardo, claro. Esos bailes extraordinarios, esos palacios, ¿no? El comienzo, claro, pero además el comienzo con la ópera. Y tiene que ver también con un cineasta austríaco radicado en Francia que le gusta mucho a Scorsese, que es Max Ophüls, el que hizo La Ronda, ¿no? Max Ophüls. Lola Montes, los movimientos de cámara, por ejemplo, son una especie de homenaje a Max Ophüls, ¿no? Y sin embargo recuerdo que a la mayor parte de la crítica acá yo me quedé solo defendiendo esa película, algo de lo cual me siento muy orgulloso, porque muchos de los scorsesianos de la primera hora lo sentían a la película, y no estoy exagerando,
la sentían como una traición, esa fue la palabra. Sí. Scorsese había traicionado sus raíces y se había puesto a hacer películas con gente de etiqueta, ¿no? Y de aristocrático, sí. Claro. O como que era de encargo o que era para cambiarlo. Lo que pasa es que en esos 3 años, yo estoy viendo acá y es increíble, en el año 90 hizo Buenos Muchachos, Goodfellas. Al año siguiente, Cabo de Miedo. Y a los 2 años, La Edad de la Inocencia. Exacto. Entonces pasa de una ultraviolencia como la de Cabo de Miedo, que algunos decían que era patológica también, se hablaba que estaba un poco mal de la cabeza de Scorsese, porque cada vez eran más violentas para lo que era el mainstream, ¿no? Para lo que estamos acostumbrados a ver en estas películas categoría A, ¿no? Digamos, él siempre era un poco más violento de lo que se admitía, digamos, ¿no? Él se cura en salud diciendo esto, que en sus películas la violencia, y yo creo que es así, yo creo que es así, que la violencia nunca es puesta como bella. Y lo sé porque yo tengo amigos que le gustan películas de acción, meramente de acción, y le recomendé, por ejemplo, Los Infiltrados, y me dijeron, no, esa no me gustó, porque claro, te muestra la violencia que duele, no la muestra linda, digamos. Sí, pero además el tiempo creo que se ha encargado de dejar las cosas en su lugar. En el año 90 y pico, cuando yo defendía La Edad de la Inocencia, bueno, justamente a mí me decían, bueno, pero ¿dónde está Scorsese y la violencia? Pero iba a ver, es Nueva York antes. O sea, es como si Scorsese se hubiera ido a la raíz de la violencia que él muestra después. Exacto. O sea, 100 años más atrás, ¿no? En el siglo XIX o 90 años más atrás u 80 años más atrás estaba esta clase dominante aristocrática. Digo, de hecho yo encuentro que la película es violentísima, no nos olvidemos que se trata de una historia de amor abortada por el prejuicio social. Sí. O sea, hoy en día, yo lo digo siempre que puedo, aprovecho para decirlo, yo haría un doble programa y pasaría La Edad de la Inocencia y a continuación Pandillas de Nueva York. Claro, porque son los dos, están en el mismo tiempo. Exactamente. Y aparte, de alguna forma, como decís vos, es Nueva York, que está siempre, él lo plantea como que Nueva York es, no digo que sea sinónimo, pero que está asignada por la violencia. Exactamente, porque, digamos, los años de La Edad de la Inocencia son los años de la formación de la clase dominante neoyorquina, ¿no? Es decir, es el norte, es Manhattan Norte, y Pandilla de Nueva York es la contracara, ¿no? Y la aristocracia del crimen en el sur de Manhattan, en esa zona de los 5 puntos, ¿no? Los 3 puntos, no me acuerdo cuántos eran. Sí, no, las 5 esquinas, sí. Exactamente, que es el origen de todo, ¿no? Y que es el origen del bajo mundo y de esas cosas que Scorsese ha retratado en otras películas suyas. Hay un detalle, digamos, fortaleciendo tu idea, no es solamente esa aristocracia y esa violencia y la aristocracia del crimen, es también el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos. Absolutamente, por supuesto, claro. Sí, son las fuerzas antagónicas. Aparte, el saqueo que se produce en Pandillas de Nueva York, ¿no? Cuando los pobres, digamos, invaden la parte rica de Manhattan, invaden las mansiones de los ricos, perfectamente podrían llegar a alguna de las casas, a la casa de Newland Archer, ¿no? Que era el personaje de La Edad de la Inocencia. Y también hay una cuestión de él que tiene, como todo, digamos, neoyorquino, Woody Allen también la tiene, y yo creo que cualquiera que vive en una ciudad así, digamos, que es la de mitificar o mejorar su pasado, digamos, ¿no? Porque cuando en Pandilla de Nueva York muestra estos terribles asesinos, pero son míticos, son como mitos vivientes. Daniel Day-Lewis, que es terrible, de Butcher, el carnicero, ¿no? Es extraordinario. La novela en la que está basada, que es una novela del año 20 o de fines del siglo XIX, no, de 1928 te comento esto porque a mí me llamó muchísimo la atención. Borges decía que para él era la novela que a él le había inspirado la idea de que en Buenos Aires también se puede hacer una mitología de puñales. Mirá vos, mirá qué interesante. O sea, podemos hacer malevos que sea una mitología de puñales y podemos mitificarlo. Claro, bueno, si lo dijo Borges, hay que tomárselo en serio. Y él se dedicó a hacerlo para Buenos Aires. Claro. Rosada. Y este hombre lo hace para Estados Unidos, para Nueva York. Claro, pero además hay cosas de la historia de Estados Unidos, ¿no? O sea, claro, son momentos diferentes, pero lo que está en La Edad de la Inocencia es una parte. Pero en Pandilla de Nueva York es un resumen, porque es un lamento por el 11 de septiembre, porque me tocó también escribir en su momento en Brecha, ¿no? Sobre la película, y
y era, digamos, todavía era el efecto 11S, ¿no? No, y lo pone al final, en un sobreimpreso al final. Lo pone al final, claro, que lo que pone en realidad son dos masas verticales que podrían perfectamente ser las Torres Gemelas, pero no se llegan a ver como tales, ¿no? Lo que cuenta en Pandilla de Nueva York, para aquellos que no la vieron, es la mayor crisis que hubo en Nueva York, que los pobres se alzaron, y entonces esto estuvo a punto de, bueno, de hecho hubo un incendio en Nueva York, hubo todo un alzamiento, claro. y termina la película y pone bajo esa humareda esas dos moles que pueden ser el World Trade Center, ¿no? Las Torres Gemelas, como que esa sería la segunda gran crisis que pasó en Nueva York, ¿no? Las Torres Gemelas. Exacto, aparte claro, está también el tema irlandés, el tema de ¿no? el puritanismo, o sea, me acuerdo cuando el carnicero mata a uno de los irlandeses, ¿no? Y le dice, acá tenés el voto de la minoría. Genial, Brendan Gleeson, que está Brendan Gleeson. Y además los tipos, ¿no? Sosteniendo desde el principio de la película, acá un irlandés nunca va a llegar más lejos que concejal. Y eso lo dicen 100 años antes de la familia Kennedy, ¿no? Claro. Ahora, otro detalle con Scorsese, digo, a mí me encantó Pandilla de Nueva York, pero también, sí, a mí también. Te puedo decir otra cosa, que parece que Scorsese siempre es excesivo y tiende como operático, me da la impresión a mí, y por ejemplo Pandilla de Nueva York, que a mí me encantó, yo no sé si la veo toda de nuevo, son casi 3 horas. Sí, yo la he visto de nuevo y pasa lo que pasa con grandes películas, o sea, te impresiona cada vez más, a más le encontrás textos y subtextos por todos lados, pero lo que pasa es que, claro, es un poco también la acusación que se le hizo al Lobo de Wall Street, ¿no? En realidad yo me estoy dando cuenta de algo, y me estoy dando cuenta y un poco lo que pasa con la última película de Scorsese que me pareció notable, que es Silence. Sí. Una película que no tiene nada que ver con lo operático, justamente, una película que es de un despojamiento, de una austeridad y de un pictoricismo fotográfico como hace años no se veía en el cine estadounidense. Sí, parece, digamos, de Kurosawa, en algunas cosas. Exacto, un nivel de refinamiento plástico, rítmico, y una sabiduría cinematográfica que realmente te deja mudo, ¿no? Pero también la estira, también hay una cuestión excesiva, a mí me pareció, por lo menos. Claro, lo que pasa que es cierto que él tiene esa estética, sí. Lo que pasa que ahora, claro, también, yo lo que me estoy dando cuenta, te decía, es que en los últimos tiempos parece que Scorsese no está siendo bien comprendido, ¿no? Y una señal de eso es que su próxima película va a ser con Netflix, ¿no? Se la va a producir Netflix porque no encuentra productor, no encuentra ninguna compañía que quiera arriesgarse, ¿no? Lo que pasa es que, claro, vivimos en la época del justo medio, de la corrección política, del equilibrio permanente, donde todo tiene que ser medido, no comas con sal, ¿no? Vamos a fumar poco, cero, tolerancia cero, ¿no? Entonces Scorsese de golpe te aparece con estas cosas, ¿no? Donde efectivamente sí, yo estoy de acuerdo contigo, tiene una cosa operática, tiene ese gusto por el exceso, ¿no? Sí, y por la incorrección política también, ¿no? Totalmente, absolutamente. O sea, los insultos, la máquina de insultar que hay en sus películas, muchas de sus películas, es increíble, de la misma forma que la violencia. Él lo que dice para digamos, zafar de eso es que dice, repito, la violencia nunca está presentada como bella, como linda, y siempre genera consecuencias. Todo tiene consecuencias y todos las pagan, ¿no? Sí, y es una violencia conflictiva, o sea, no es, digamos, violencia catártica, ¿no? Exactamente. Es violencia angustiosa, porque, por ejemplo, en Shutter Island, este hombre, que no vamos a revelar datos por las dudas para los oyentes que no hayan visto la película, pero este hombre, que es Leonardo DiCaprio, que dice, prefiero morir, prefiero vivir pensando que soy loco, prefiero morir pensando que soy un héroe y no vivir sabiendo que soy un asesino. Claro. Y marcha derecho a la lobotomía, ¿no? Luego de haber vivido una tragedia personal impresionante, una tragedia personal en la que él tuvo parte, no diremos cuál, pero el hombre perdió toda su familia y sus hijos, ¿no? Tremendo. Pablo Ferré, me están haciendo señas. Te agradezco muchísimo que nos hayas ayudado a abrir esta semana, digamos, dedicada a Martin Scorsese. Igual tiramos muchas puntas, muchas líneas. No. Te mando un abrazo grande. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a Natalia Mardero con Archivos M, y también vamos a tener al crítico de cine Gustavo Iribarne. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.